ponernos en las manos del Señor, rogando que sea su presencia con nosotros en esta mañana. Señor, gracias por este espacio que nos regalas, la oportunidad, Señor, de continuar reflexionando en la tarea que nos has encomendado, Señor, y es ser testigos. Y ese primer ámbito donde nos llamas a ser testigos es nuestra familia. Y también, Señor, la responsabilidad que nos has dado como padres de la formación de nuestros hijos y como iglesia de la formación de nuestros niños. Oramos, pues, que tu presencia sea con nosotros. Que tú, Señor, nos ayudes y dirijas en este espacio que redunde para la gloria tuya y para la edificación de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Venimos en, una, en un seminario que hemos llamado Edificando la Familia, ¿no? Y en este Edificando la Familia hemos tocado algunos temas que esperamos hayan sido de mucha edificación y formación. Y hoy queremos hacer un cierre a través de unas preguntas que he venido recogiendo. Algunas las he agrupado de parte de la congregación, las he venido recogiendo y traté de agruparlas. Es posible que por el factor tiempo no logremos dar respuesta a todas las preguntas, pero esperamos poder agotar hasta donde el Señor nos permite en el tiempo, poder hacer un aporte y una reflexión. Voy a formular la pregunta y entonces, con toda libertad, alguno de ustedes dice, creo que puedo aportar allí, puedo tener algo para decir frente a esa pregunta, y si una vez hacemos el aporte, alguien más quisiera tener un aporte, por favor, solamente hacerlo. Y ustedes, si luego de escuchar las preguntas hay una interacción, por favor, no duden en levantar la mano, que estaremos prestos pues como a facilitar la interacción entre ustedes y nosotros que estamos acá, con toda libertad. Pero sí le voy a pedir el favor, para su participación será importante que le dé una esperita a Gerardo, que está con el micrófono en la mano, y él le haga llegar el micrófono para que podamos entonces ser escuchados y así entonces poder dar luz o lugar a la dinámica que tenemos. ¿Listo? Habíamos quedado en el curso o en las exposiciones que tuvimos, nos quedó, Amanda, ¿recuerdas una pregunta por ahí en el tintero que dijimos que íbamos a tratar de tocarla hoy y seguramente para todos? Y si alguien de ustedes tiene algo también que aportarnos, será importante. Porque pensábamos acerca de la realidad del ser humano, y es que el ser humano está afectado y ha sido la imagen de Dios ha sido afectada por el pecado, y es el pecado algo con lo que el ser humano nace, no es algo que nos llega de pronto, sino que nace. Nosotros nacemos pecadores, no nos hacemos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, no, pecamos porque somos pecadores. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y en todo este curso, en las exposiciones, veníamos mirando acerca de, y una inquietud que se nos levantó es, ¿cuál es el papel entonces que forma o que tienen los padres y todas estas disciplinas que nos aportan, como la psicología y otras disciplinas que nos pueden ayudar y aportar en la edificación de nuestros hijos cuando estamos frente a esa realidad de que nuestros hijos están afectados por el pecado? Y las disciplinas, las normas no cambian el corazón. Las normas no cambian el corazón, no lo cambian. Entonces, ¿cuál será nuestro papel allí frente a la transformación? Y ahí tocamos algo de la misión de la iglesia, como la familia dentro de la misión, en ese papel. ¿Qué será nuestra responsabilidad frente a esa realidad? El niño nace pecador, pero nosotros tenemos una responsabilidad de formarlo, pero teniendo claro que la norma no transforma el corazón. Entonces, ¿qué será el papel nuestro en esa realidad que nos plantea la Escritura? Complejo, ¿no? Sí. Pero ¿qué podemos aportarle a esa inquietud que se nos generó en una de las charlas que tuvimos durante estos días? ¿Quién quisiera aportarnos algo allí? Arriba.
Arriba y da un tiempecito. Exacto. Bueno, Dios les bendiga, buenos días. Creo que, como dice el pastor, ya habiendo nacido nosotros con ese pecado y saber que nuestros hijos concebidos de pecado son, creo que me aporte en la experiencia que tengo hasta ahora de tener nuestra hija y en lo que veo en el entorno, es que primeramente somos nosotros los que damos ese testimonio de nuestros hijos, pero creo que algo para alimentar es poder tener un muy buen acercamiento con nuestros hijos, o sea, esa confianza de que aunque nos van a venir a decir cosas que para nosotros son sorprendentes y cómo es posible que esto esté pasando, es poder brindarles esa confianza. Al tener ese acercamiento de confianza con nuestros hijos, creo que voy a tener la manera de cómo orar y cómo ayudarle en medio de un entorno que obviamente es muy complejo, muy difícil, aparte de nacer ya con el pecado, lo que se suma en el entorno. Entonces, creo que como papás, tener esa confianza, esa amistad, más que no nos veamos como es que es mi hija, como es que solamente me debe respetar. Hay un punto en que nosotros llegamos a que, perdóneme, hijo, yo falté, yo fallé, pero en ese acercamiento y en esa confianza creo que es un papel muy importante para poderles apoyar en esos momentos que se mueven ellos tan difíciles. Ok. ¿Alguien más quisiera, Nancy? Indiscutiblemente, muy buenos días para todos. Indiscutiblemente que ellos puedan percibir de nosotros como padres, como familia, una relación efectiva con Dios. Creo que ahí es donde empieza. Sabemos que la familia es el primer ministerio que tenemos nosotros ante la iglesia, ante el Señor. Entonces creo que indiscutiblemente que ellos vean, que ellos perciban, que ellos nos vean como testimonio de vida y fe y que en esa dinámica que nosotros tenemos en casa, el altar familiar, el espacio espiritual que le damos en nuestro entorno, nos va a ayudar, nos va a aportar a que ellos fácilmente identifiquen el pecado, que ellos fácilmente puedan, nosotros podamos exhortarlos frente al pecado, frente a lo que ellos están realizando, los muchachos estén haciendo, y con base en eso nosotros podemos trabajar. Pienso que lo primero es mi relación con Dios y que pueda verse dentro de nuestro mismo entorno. Entonces estamos pensando que hay una responsabilidad en términos de la proclamación de la palabra a través del testimonio, el compartir. Y ese compartir la palabra les va a ayudar a ellos a clarificar y ver su realidad. Y su realidad es que son seres humanos pecadores. Somos pecadores. Se conciben como pecadores. Y una vez enfrentados a eso, entonces está la tarea de la evangelización. Dejando algo claro allí, que la conversión es una obra de Dios y no es una obra nuestra. O sea, yo no convierto a mi hijo. Es Dios, yo no convierto a mi hijo. Pero tengo que facilitar todo el camino para que mi hijo pueda conocerlo y no ser un estorbo en el conocimiento que mi hijo tenga del Señor. Y la proclamación de la palabra, el testimonio, ayuda a que nuestros hijos puedan ver con mayor claridad su realidad. ¿Y qué es su realidad? Que son seres humanos pecadores. Y una vez se conciben como pecadores, están frente a un problema que tienen que resolver. Y ahora, ¿quién lo resuelve? Lo resuelve el Señor. Y es ahí donde llega la evangelización, de lo que hablábamos hace 8 días. Entonces creo que ese es como el papel. Y seguramente hay mucho más que aportarle allí al tema, porque cuando hablamos de la salvación, hablamos de la obra del Señor, entonces ya se nos van sumando otros elementos. Adriana. Bueno, pastor y hermanos, algo importante es como el tema de la familia educadora de la fe. Y en Deuteronomio 6, del 4 al 9, nos da varios parámetros muy importantes para poder llegar y caminar a la conversión, y más en este adolescente. La recepción de la enseñanza, escucharla, escuchar las palabras, puesta en práctica la enseñanza, amar al Señor, apropiación de la enseñanza, transmisión de la enseñanza, el repaso de la enseñanza, que es hablar, atarás y escribirás. A través de ese recorrido con ese adolescente, joven o niño, va a encontrar él esa conversión, y esa parte hace la reflexión
para que él pueda reconocer que es una persona pecadora. Ahora bien, nos toca a nosotros seguir siendo esos parámetros en casa constantemente porque a veces flaqueamos. Hay momentos que nos apartamos cuando la situación está que no podemos manejar, entonces dependemos de la situación y no dependemos del Señor. Una cosa aquí que se me viene a la mente es la tensión que nos genera esto que acabamos de decir de comunicarle a nuestros hijos que son pecadores, cuando existe un optimismo tan alto hoy frente al ser humano. Hoy el ser humano es, y le decimos a nuestros hijos, ustedes son buenos. Eso nos invita hoy la psicología, nos invita hoy toda la orientación de familia, todo lo que toca a la formación de nuestros hijos, es insistir en que ellos son buenos. ¿Cómo poner a danzar esas dos cosas? Porque la sociedad hoy les está diciendo a ellos y les está diciendo a los padres que ustedes tienen que decirle a sus hijos que ellos son buenos. Pero ¿cómo podemos nosotros cumplir esa tarea de plantearle la realidad del Evangelio? Y es que nuestros hijos son pecadores. Suena muy fuerte eso, ¿no? Suena muy fuerte. Y a veces no quisiéramos como enfrentarnos a esa realidad. No quisiéramos, porque es una negación, me imagino. Nosotros no tenemos hijos, mi esposa y yo no tenemos hijos, pero me imagino que para ustedes como padres, pararse frente a su hijo y concebir que es un ser humano pecador, es algo muy fuerte, pero es la realidad. Y si ustedes no ponen los pies sobre la tierra y no llevan a sus hijos a poner los pies sobre la tierra, entonces nunca encontrarán la salvación. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Pastor, algo importante es que nosotros como padres debemos reconocer frente a los hijos que somos pecadores y de pronto listar, si es necesario listar y cómo el Señor ha ido sanando y ha ido sacándonos de ese camino de oscuridad. Ahora bien, es necesario que ellos también comencemos nosotros a tener un diálogo abierto de tal manera que ellos puedan decir y contar situaciones que a veces ni ellos mismos la reconocen que han pecado. Y cuando se tiene esa conversación más profunda con ellos a través de la palabra, eso va a ayudar para que ellos anden camino de bien. ¿Alguien quisiera aportar algo más? ¿Quisiera aportar? ¿Sí? Ahí. Sumado a lo que está diciendo Adriana, que es de esa forma, es que a la luz de la palabra, por eso como papá necesitamos conocer mucho la palabra, porque es que nosotros no le vamos a decir eso está mal hecho porque es que a mí me parece, Correcto. porque es que mi palabra no tiene convencimiento ni va a hacer nada, porque realmente la palabra es la que nos da lo que necesitamos. Entonces, a la luz de la palabra es que nosotros podamos hacerlo. Por eso como papás, nuestro primer papel es nuestro, de conocer la Escritura, para que frente a eso le vamos a sentar en un devocional, en un altar familiar, vamos a decirle, vamos a leer, vamos a hablar, mira, esto, y como está escrito, eso va a traer un redarguir a través del Espíritu Santo y que ellos puedan entender de cuando lo digamos, no va a decir, es que mi mamá me dijo, mi papá me dijo, y no me parece, porque entra como la rebeldía de ellos, yo no lo voy a hacer porque es que mi papá me lo dijo, pero cuando ya a la luz de la palabra lo decimos, entonces ya es diferente, porque ya le damos el lugar al Espíritu Santo, que sea él el que venga y les convenza, porque es él el que lo hace, no somos nosotros, somos un instrumento, pero realmente quien convence es el Espíritu Santo. Y llega el momento que ellos van a decir, lo estoy haciendo mal, así no es, yo debo cambiar esto, porque eso está dañando mi relación con Dios. Y luego, y eso también daña mi relación con mis papás, pero que primero entiendan que están dañando la relación con Dios. Entonces ahí entramos. ¿Vas a decirlo? Buenos días. Un aporte, yo creo que de algo que es muy importante y muy fundamental, obviamente la palabra, pero ¿cómo llega la palabra a nuestros hijos? Porque nosotros tenemos que desde muy pequeñitos enseñarles la importancia de la palabra, porque si usted le va a llevar la palabra a alguien que no la ve importante, no va a asumir lo que le está enseñando la palabra. Pero si él desde bien pequeñito ya se está fundamentando y dice, no, es que esta es la palabra de Dios. Por eso la misión de nosotros como papás es instruirlos y es enseñarles que esa es la palabra y esa es el manual de vida.
sea que si nosotros le enseñamos el manual, ellos ya se van a adaptar. Como cuando uno llega a una empresa, le dicen, este es el manual de convivencia y estas son las normas y esta es la política y eso es lo que rige esta empresa. A nosotros como papás nos corresponde enseñarle a los niños y decirle, esta es la palabra de Dios y este va a ser su manual. Usted se va a guiar por acá por la palabra. Ok. Amanda, recuerde, por favor, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, solo levantar la mano y estaré dándole lugar también. Bueno, buenos días para todos, para todas. Mi aporte es, aparte de lo que ya han compartido, que me parece muy importante, es cómo está mi relación con Dios. Primeramente me atraviesa cómo estoy yo delante del Señor en mi estudio de la palabra, en mi vida espiritual, pero también cómo está esa relación de pareja, porque somos padres. Entonces allí es donde también es muy importante que como pareja tengamos realmente una relación sana, un estudio de la palabra, básicamente estudiar la palabra, dar testimonio, dar ejemplo, porque somos padres y como padres tenemos que cuidar muchísimo la relación de pareja delante del Señor. Por aquí tengo una pregunta, pastor. Ustedes acaban de, ya les voy a dar la palabra. Ustedes acaban de tocar dos puntos, me parece importantes. ¿Sí? Uno, en todo lo que han expresado, resaltan dos cosas. Uno, el papel de la palabra, el reconocimiento del papel que, es la palabra, que tiene la palabra y qué es la palabra. Y dos, esto me da lugar a lo que quiero ahorita, después de escuchar a Ricardo, la pregunta que nos va a hacer. Pensar en Deuteronomio capítulo 6. Y es que primero nosotros debemos amar al Señor antes de enseñarle a amar a nuestros hijos al Señor. Cuidado con eso, ¿no? Queremos que nuestros hijos amen a Dios con todo cuando nosotros no amamos a Dios. Y ese amor a Dios se debe ver en esa relación de familia, de pareja, ¿no? Allí debe verse ese testimonio de esa palabra que nos está señoreando. Ricardo. Días. El Señor les bendiga. No, mis inquietudes son las siguientes, pastor, y para todos. Los niños, su mente es muy diferente a la de un adulto. Y las etapas del desarrollo, pues obviamente son diferentes. Por ejemplo, a un niño que comienza a caminar, lo mandan a gatear primero. Es decir, lo primero es gatear para después caminar, no al contrario. Entonces, yo pienso que nosotros como padres también tenemos como una obligación de entender las edades de los niños para poder comunicar la palabra del Señor acorde a sus necesidades. Los niños tienen cosas muy concretas, lo que hablábamos alguna vez. Un niño no le puede decir ahorita, porque él no entiende eso, pero cuando usted le dice que el reloj llega, la patica llega a tal, inmediatamente dice ya llegó. Entonces yo pienso que esas etapas son importantes y nosotros como padres debemos procurar entender y estudiar en cierta medida esos desafíos. Y la segunda pregunta, pastor, es, pues si somos padres, toda la vida seremos padres. Entonces, la crianza, ¿hasta qué momento del desarrollo humano puede llegar? Porque el papá es autoridad y la mamá es autoridad. Mijo, que usted se casó, no importa, yo sigo siendo su papá. Sí. ¿Le parece si vamos a abordar la primera pregunta? Seguramente nos daría lugar para solo una sesión y en este punto creo que Amanda nos podría hacer un gran aporte en las características de las edades, porque creo que aquí es donde la psicología sí entra a jugar un papel importante y es ayudarnos a entender el desarrollo de ese niño, cómo aprende el niño, eso que nos está planteando Ricardo acerca de lo concreto y lo abstracto, cuándo podemos hablarle de una manera abstracta y qué es un lenguaje abstracto para el niño, qué es un lenguaje concreto. Y creo que, Ricardo, se nos iría muy amplio, pero creo que valdría la pena pensar en algo que le planteaba, creo que era Amanda en algún momento, que yo esperaba que este espacio no se agotara acá,
sino que cada año la iglesia abriera unos espacios para reflexionar sobre familia e ir ampliando, porque es la primera vez que tenemos un escenario de 5 domingos meditando en familia, ¿sí? Como lo hemos hecho. Entonces creo que debemos abrir otros espacios para seguir meditando en el tema de familia. Entonces creo que ahí Amanda sí nos podría hacer un aporte importante. Y Amanda, no sé si de manera puntual que nos puedas aportar allí. Bueno, la crianza básicamente pues empieza desde que el niño nace y va más o menos, los 7 primeros años de vida son vitales en la crianza de los hijos. De ahí para allá tú tienes que cambiar la manera como te relacionas con ellos. No es lo mismo relacionarse con el preadolescente, el adolescente y el adulto ya. Pero después de esa crianza tú haces es un acompañamiento, ¿no? Porque los hijos siempre vamos a ser padres, siempre vamos a ser padres, pero la relación que se establece de acuerdo a las edades es distinta, ¿no? Tendemos como padres a pensar, y nos pasa mucho con los hijos en los colegios, que ya piensan que como ya llegó a bachillerato ya lo soltamos y lo dejamos porque ya está grande, y realmente es un error. Nuestros hijos todo el tiempo necesitan un acompañamiento, ¿no? Y si se ha establecido esa relación de confianza que tú decías que es muy importante desde que ellos son pequeños, ese vínculo que tú estás generando con ellos de confianza, de respeto, de valoración, tiene que seguir creciendo, y obviamente en la medida en que tú vas generando ese vínculo con tus hijos, aunque sean ya grandes, se va fortaleciendo, porque tú no dejas de ser padre y ese vínculo tiene antes que crecer y ser mucho más funcional, digámoslo, aún en edades adultas, ¿no? Porque pues nuestros hijos, nosotros tenemos 2 hijos ya grandes de 28 y 30 años, y es muy lindo ver que ellos nos comparten sus cosas, sus sueños, cómo se sienten, qué piensan, ¿sí? Ya nuestro rol es de escucharlos, de acompañarlos, de estar allí, pero pues obviamente en un rol más también de poderlos orientar cuando ellos nos lo piden, porque ellos ya son adultos que también toman sus decisiones, y cuando nos dicen qué opinas, uno ya les comparte las opiniones, o cuando también notamos que necesitan orientación, la damos, ¿no? Mira, hijo, recuerda que de acuerdo a la palabra esto y esto, ¿cierto? O sea, y los orientamos de acuerdo a la palabra de Dios y a lo que el Señor nos manda, pero tenemos que entender que también ellos tienen ya unas decisiones que tomar y no podemos decidir por ellos, sí orientarlos y seguir acompañándolos. Carlos, vi que tomó el micrófono. Arriba. Un aporte que yo quiero hacer es que nosotros como papás normalmente, y lo he visto, es que a veces solemos decir, es que mi hijo, o es que él hace tal cosa, pero yo siempre le recalco a los papás y yo les digo, mire, los hijos no hacen papás, los papás hacemos hijos, porque uno muchas veces espera que el hijo haga algo, pero si usted no le enseñó eso, y complementando como todo esto que venimos así conversando, porque es que nosotros somos los encargados de formar hijos. Y ahorita por lo menos yo escucho un comentario que a veces muchos papás dicen, es que estos niños de ahora, o estos hijos de ahora, y yo le digo, no, usted está equivocado, somos los papás de ahora, porque no somos nosotros, no son ellos los que se forman, sino nosotros los que los formamos a ellos. O sea que es como una falla que cometemos los papás, que a veces esperamos algo que no hemos formado en ellos. O sea que es como ese papá que llegó a la casa y es grosero y altanero y piensa que los niños le van a responder de otra forma, no, porque es lo que él está sembrando. O sea, nosotros somos los sembradores en ellos. Volvemos a lo mismo del testimonio, la palabra, la necesidad de mirar las relaciones de familia, cómo estamos viviendo esa palabra al interior de la relación para poder exigirle a nuestros hijos pequeños. Sí. Arriba. Déjelo arriba unos segunditos. Y ahí viene. Quiero retomar la pregunta que hace él, y pienso que acá es de estrategias, como él dice. O sea, es que no podemos decir, es que mi hermano crió a su hijo así a sus 10 años, entonces yo también lo voy a hacer, porque todos tienen un temperamento diferente, ¿no? Hay niños que estudiando temperamentos
quieren ver televisión y quieren estudiar. Y un papá que no conoce el temperamento de su hijo va a decir, ¿usted cómo se le ocurre? Usted no está prestando atención. Pero mentiras que es la forma de él aprender, porque ese es el temperamento que él tiene. Entonces pienso que va muy de estrategia, ¿sí? Nuestros hijos llegan a una edad donde te pueden decir, no quiero ir a la iglesia, porque eso pasa. Pero ahí es donde entramos nosotros como papás pidiéndole la sabiduría al Espíritu Santo y es decir, ok, mi amor, no vas a ir, está bien. ¿Qué tal si en la noche vamos, comemos y venimos y hacemos el altar familiar? O sea, nada forzoso porque así no funcionan ellos. Entonces es de poder mirar las estrategias de cómo los alcanzamos, de cómo los evangelizamos sin imponer y conociendo. Yo creo que nosotros aprendemos a conocer a nuestros hijos, qué les gusta y comenzar a convencerlos por esos lados. Como papás tenemos que llegar como por ese canal. ¿Qué le gusta? Ok, entonces como una negociación que yo manejo interna, pero así mismo la voy a alcanzar para que no se me vaya a desviar y poder tener una enseñanza pues según las edades pedagógicas. Yo tuve un tiempo con mi hija de un tablero. Mi hija tiene 26 años. Pero un día el Señor, yo sentí, yo no, voy a buscar un tablero borrable y le voy a escribir palabra. Y todos los días le dejaba una palabra. Y para ella en su etapa que fue difícil de la adolescencia, fue clave. Ella decía, mamá me dejó esta palabra, Dios te dio esta palabra, mamá. Y para ella fue importante. En otro tiempo lo hice de otras maneras, dejándole un dulce, una promesa. O sea, fueron las estrategias que Dios me fue dando en sus etapas que ella tenía. Sí, esas etapas son las que nos van delimitando cuáles van a ser como las dinámicas que vamos a tener con ellos. La otra pregunta de Ricardo tenía que ver con con ese reconocimiento y quiero aquí quizá aportar algo y ustedes miran si es pertinente. Los hijos nunca dejan de ser hijos y los padres nunca dejan de ser padres, o sea, nunca perdemos esa relación, así sean adultos. Y la Escritura nos llama a honrar a nuestros padres y eso es un mandato por siempre, o sea, no termina en la mayoría de edad. Mi cédula no me limita a mí en la tarea de honrar. De hecho, usted recordará el mandato del Señor, o mejor, la lección del Señor a los fariseos con el corbán, que ellos han invalidado el mandamiento de Dios y usa precisamente el honrar padre y madre, y estaba hablando, era con fariseos y seguramente con doctores de la ley de mayores de 40 años, y les dice, ustedes están invalidando el mandamiento de Dios, dando a entender que el mandamiento de la honra a los padres es por siempre, es por siempre. Posiblemente, y ustedes acaban de arrojar un elemento importante allí, y es que depende de la edad de nuestros hijos, entonces va a ser la cuestión de la sujeción. Y porque si nuestro hijo ya está en un hogar, está formando un hogar, entonces ya las decisiones son de ellos. De hecho, dejará el hombre a su padre y a su madre, y entonces él sale de casa y comienzan a construir sus decisiones. Amanda nos decía que ellos venían y consultaban, los hijos venían y consultaban. Pero una consulta porque reconocen la autoridad y de alguna manera honran a sus padres cuando vienen y consultan. Pero posiblemente la decisión que tomen no sea la que ustedes les comunicaron. ¿Y por qué no? Porque ellos allí internamente en su relación de familia construyeron una decisión y dijeron, no, es valioso el aporte de nuestro padre, de nuestra madre, pero el camino que vamos a tomar es este, porque así lo valoraron. Eso no significa que no hay una honra. De hecho, la honra está en que vinieron a consultarle y preguntarle en la experiencia de vida o qué nos puedes aportar y qué tienes para decirnos. Pero a medida que nuestros hijos crecen y ya cobran cierta autonomía, sí van teniendo cierta libertad y esa como sujeción sí va cobrando otro matiz de acuerdo al desarrollo que van teniendo nuestros hijos. Y ustedes lo han mencionado muy bien, ¿no? Lo de la ida a la iglesia. Si está pequeñito, pues hay que ir a la iglesia. Es la norma de la casa. Pero si es un adolescente o es un joven ya, ¿cómo vamos a manejarlo, no? Como nos decía ahorita Sandra, con su hija, una época difícil, la adolescencia y toda la cosa, ¿cómo la vamos a manejar? Entonces hubo una negociación allí, ¿no? No vamos, pero aquí estamos estudiando la palabra en horas de la noche, ¿no? Entonces hubo una negociación. Entonces ahí vemos que
va a depender mucho esa sujeción del momento, del desarrollo de nuestro hijo, en qué punto de la vida está. ¿Sí? Hay un testimonio que vamos a contar, pero antes de ese testimonio, no, algo que Nancy nos quiere compartir, pero antes de compartir quiero retomar algo que ustedes han mencionado y nos aporten con esto. Ustedes han hecho mención en varias oportunidades a la palabra, al testimonio y también a Deuteronomio. Y Deuteronomio parece ser el principio que rige la vida: amarás al Señor tu Dios con todo, con todo. Y a partir de ahí el Señor les dice a los padres entonces, y enseñarás. ¿Cómo podemos aplicar eso en la relación con nuestros hijos? ¿Qué implica para un padre amar a Dios con todo? Porque ese es el punto de partida para enseñarle a los hijos. Y Amanda nos lo decía y nos daba unas puntadas ahora. ¿Sí? ¿Cómo voy a amar a Dios con todo, como lo dice Deuteronomio, para entonces ahora sí decirle a mi hijo, este es el Dios a quien debemos servirle y es nuestro Salvador? ¿Cómo vivir y ese amar a Dios con todo al interior del hogar? ¿Sí? Al interior del hogar. Bueno, el vivir con todo es bastante complejo cuando se pasan situaciones de enfermedades, situaciones económicas, bueno, cualquier situación difícil o adversa que llegue a la familia. Pero cuando ellos ven de que realmente esa madre o ese papá ama a Dios, así llega esa prueba, créame que es importantísimo para ellos. Y lo digo cuando estuve en la clínica muy mal y después mi hijo mayor le dice al otro, la fe de mi madre fue más fuerte que toda la situación. Para mí fue algo muy especial porque esa es una enseñanza. Y de ahí donde nosotros tenemos que comenzar que esos valores sean vividos, pero que primeramente reconozcamos al Señor que tiene el control de todo. Porque si nosotros queremos como padres tener el control, perdemos. Entonces, depender directamente del Señor. Caminos tortuosos van a llegar, pero de ahí la necesidad de depender plenamente en el Señor para que ellos puedan ver que si llegó la dificultad, bueno, oremos, el duelo, pero Dios nos dará luz para continuar. ¿Podemos ampliar eso de qué es que un padre dependa de Dios con todo? ¿Cómo se manifiesta esa dependencia? ¿Cómo vivir esa dependencia? Porque le estamos enseñando a nuestros hijos eso, pero ¿cómo enseñarle a nuestros hijos esa dependencia, ese amor a Dios con todo? Y va a usar todo el ser, debe amar a Dios. Y ese es el punto de partida para enseñarle a los hijos acerca del Señor. Cuando hablo con todo, pastores, también es cuando se está hablando de la palabra, se está instruyendo en la palabra, pero también cuando hay necesidades y que ellos puedan también ayudar y aportar, pero también con todo ese mi reconocimiento, con lo que yo puedo ofrendar, lo que debo cumplir con esa parte de mis diezmos y ofrendas. Y cuando hablamos con todo es también saber de que yo tengo que tener un corazón sensible, bondadoso y misericordioso con el otro también, porque yo puedo tener una dependencia del Señor, pero yo tengo que mirar ese amor que debo tener para el otro. Entonces es esa parte que yo lo vería, depender totalmente, pero con el otro debo también actuar de la misma forma. Okay. ¿Algo más que ustedes quisieran aportarnos allí al punto de cómo manifestar esa dependencia y ese amor al Señor? ¿Cómo debe vivirlo el padre, la madre y cómo debe vivirse la familia para poder así hacerle llamado a los hijos? Pastor, yo Sí. quiero complementar que ellos nos vean en esa dinámica de mi relación con Dios. Lectura de la palabra, oración. Mis hijos a mí me han visto arrodillada al lado de mi cama. Ellos lo han visto, ellos lo han percibido. Y una comunicación eficaz en medio de la familia. En la casa no se habla de nadie, no se comenta de nadie, no se hacen aseveraciones y no se dejan, o sea, no se dejan comunicar. Con mis hijos yo vivo en una etapa, ellos llegaron aquí cuando el mayor tenía 3 y el menor 1, y empezamos un trabajo en casa. Empecé yo fui la que ingresé acá,
Y había algo que yo aprendí desde el principio, era que yo tenía que instruir a mi hijo desde niño para que cuando fuera grande, pues toda esa implicación que tiene, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Yo le creí a Dios, yo le creo a Dios. Y como yo le creo a Dios, yo a ellos les he enseñado a creer en Dios y a creerle a Dios. Entonces la dinámica en mi casa es eso. Lo de los domingos se volvió un día innegociable, o sea, ese día era para la iglesia y siempre fue para la iglesia, siempre fue el tiempo para la iglesia. Y ellos, si tenían partidos, si tenían otras situaciones que hacer, decíamos, es el día, no podían programar en la mañana porque veníamos para acá. Cuando fueron adolescentes fue complejo, claro que sí. Ellos ya no querían leer la palabra o no querían, mami, otra vez, no, déjenme hacerlo. Era la constancia, creo que es la constancia. Aquí muchas personas me dijeron, no, espere que sean adolescentes que ellos se van. No, ellos no se han ido. Tienen 35 y 33 años y continúan. Creo que hay constancia, hay permanencia, que nos vean. Yo oro con mis hijos cuando el cuarto está solo, cuando no están en casa. Yo ingreso al cuarto de ellos y oro su cuarto, oro alrededor y le pido mucho la dirección de Dios. Creo que en mi caso ha sido eficaz, no son perfectos, pero ha sido eficaz como esa permanencia, ese amor al Señor. Y en los últimos tiempos Dios nos ha ayudado mucho como familia, a partir del altar familiar, culto familiar, llueve, truene o relampaguee en mi casa, hay culto familiar, hay altar familiar y todos llegamos a ese lugar. Creo que es la constancia y la permanencia que nos permite ser más efectivos en ese trabajo en familia. Sandra. Bueno, tomando lo de la dependencia, como decía Adriana, o sea, creo que en esos momentos difíciles que estamos mostrando, ¿cómo mostramos? Porque en los momentos de gozo, de alegría, donde todo marcha bien, es bien, ¿no? Alabemos al Señor, vamos juntos a la iglesia, ay, todo el mundo. Pero en los momentos difíciles es como papás, ¿qué manejo le vamos a dar? Porque obviamente que son cosas muy difíciles, pero ¿qué vamos a hacer tan fuertes de poderle mostrar a nuestros hijos? Y no es un engaño, es que es lo que Dios nos ha revelado, con Él estamos seguros, cuidados, pero quizás ellos no lo entiendan, pero es lo que nosotros les vamos a transmitir. Y algo que también le sumo a eso es nosotros poderles enseñar a nuestros hijos, si les vamos a dar algo, esto lo dio Dios. O sea, yo no soy tu proveedora, Él no es tu proveedor es Dios. Tú entraste a la universidad y vamos a darle gracias a Dios porque fue Dios quien lo permitió. Esa puerta que se abrió de empleo fue por Él, no fue por nuestra gestión, fue porque Dios, para que comiencen a conocer el Dios que es real, no el Dios de papá y mamá, y entonces mamá ore, mamá haga, papá haga, sino que mostremos que Dios, pero que ellos conozcan el Dios que nosotros le estamos enseñando. O sea, todo lo que tú consigues, estás enfermo, ok, vamos a orar porque es que Dios te va a sanar. No son mis oraciones, es que tú vas a conocer el Dios que está en nuestra familia. Entonces sumo esa dependencia para que ellos también aprendan esa dependencia y lo doy de esa forma, de que yo le enseño que es Dios el que lo hace, que no somos nosotros los papás. Amén. Importante que nuestros hijos entiendan que no es el Dios papá, sino es Dios, el de la Escritura, quien nos provee y nos enseña. Se nos quedan algunas cosas sobre la mesa y quiero nomás mencionarlas. Hubo una pregunta acerca de Colosenses, porque Colosenses habla de la responsabilidad de los padres de educar a sus hijos, ¿no? Y dice a los hijos honrar a sus padres. Colosenses, en un eco también de lo que menciona Efesios. Y dice el versículo 21, solamente lo voy a mencionar para dejarlo en el aire, para que queden pensando, ¿sí? Y dice el versículo 21 que los padres deben evitar exasperar a sus hijos para no desalentarlos. ¿Qué cosa? Debemos cumplir la tarea de educar a nuestros hijos, de formarlos, pero ¿cómo hacerlo sin exasperarlos para no desanimarlos? Nancy, queremos escuchar lo que nos quiere compartir para ir cerrando con eso. Y si luego de escuchar a Nancy tenemos algún aporte, porque es una muy buena reflexión de una experiencia que tuvo esta semana en el colegio, por favor, este sea el momento también para escuchar y mirar de qué manera podemos aportar. Bueno, yo considero que la familia, como lo hemos venido trabajando en este tiempo, en este seminario, edificando en la familia, es muy importante y quiero
con relación a la situación que les voy a comentar, decirles que tomen en serio su responsabilidad como parte de una familia, porque no podemos dejársela a la sociedad. Y se los voy a comentar con qué pasó o qué ha ocurrido. Yo trabajo en un colegio público en La Cumbre, colegio donde tenemos estudiantes desde los 11 años, 10 años, hasta 17, 18 años cuando salen en 11. Hace unos días, una de las chicas yo trabajo en la tarde en el SENA, yo instructora SENA en la tarde, y una de las chicas se quedó para haciendo trabajo de labor social y toda esa situación. En ese momento yo salgo temprano, la niña se queda ahí, estaba a mi cargo, se la recomendé a un profesor y la niña llamó a alguien, a un adulto, un conocido de ella, y esa persona ingresó con ella al baño del colegio a hacer besos, según la niña dice que nomás se besaron, y en los colegios se aplica una ruta de atención inmediata, ¿no? Resulta que la niña, cuando la persona a quien yo dejé encargada, él empezó a llamarla, la niña sale del baño, los vigilantes se pusieron alerta, la aseadora se puso alerta y dijo, está en los baños, pero la puerta está cerrada. Cuando la aseadora intenta abrir la puerta, la niña se la cierra en la cara y no la deja entrar. Entonces llamó al profesor, a un docente encargado, y al llegar él le da la orden de que le abra la puerta. Efectivamente la niña estaba ya con una persona, una persona adulta, entonces pues no es estudiante del colegio la persona, es una persona externa. Parece ser que la niña lo llamó por teléfono, lo citó allí e ingresaron al baño. Entonces se aplica la ruta de atención y la ruta de atención es que hay que mandar a la comisaría, hay que mandar al hospital para hacer, pues, porque se dice que es un posible abuso sexual, un PAS, le mencionan en la ruta. Cuando me llaman a mí me dicen, mira, tú estabas a cargo de la niña X y resulta que ocurrió eso, Nancy, me dice el rector, tenemos que activar la ruta de atención. Entonces la ruta de atención era que al otro día le entregábamos a los padres de familia un documento donde ellas debían ir al médico, al hospital, a hacerse unos análisis, un examen por un posible abuso sexual. Cuando la abuela, que fue la que fue con la niña para el lugar, resulta que cuando la recibieron en la EPS, dice que las enfermeras, los médicos se reían y le dijeron que eso era normal, completamente normal, que ella quisiera darse unos besos en el baño con el joven, que estuvieran allá encerrados. Entonces nos mandan al colegio, el médico tenía que mandarnos a nosotros al colegio un documento donde dijese qué ocurría con la niña, si la niña se había sido abusada por una persona adulta porque ella es menor de edad. Y no, solamente en el documento decía, la niña debe recibir orientación psicológica y terapeuta, pero la niña no mostró el deseo de que fuera revisada. O sea, no hay abuso sexual, no hay posible abuso sexual, ustedes exageraron y porque ella tiene derechos sexuales y el Estado está en el deber y en la obligación de hacer que esos derechos sexuales se cumplan. Nosotros nos quedamos como aterrados, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Entonces, cuando converso con la abuela y me dice, no, es que el médico, la psicóloga que la recibió le dice, ¿tú quieres que te revise? Y la niña le dijo, no, entonces no te vamos a revisar. ¿Tú tuviste consentimiento de que el joven entrara y se besara o hiciera lo que hiciera en el baño? Sí. Ah, bueno, tú tienes unos derechos sexuales. Entonces, llegó al colegio y pues para la institución médica era una situación normal que la niña tuviese porque tenía 17 años, porque los categorizan de 14 a 17 años, tienen derechos sexuales, eso no lo sabía. Para mí fue muy triste como cristiana, como persona que estoy orientando a esta niña, darme cuenta de esa parte. O sea, la sociedad no te está cuidando a los niños, no te está cuidando a tus nietos, no te estás cuidando a tus hijos, no te está cuidando a las personas que tú amas.
la sociedad no está haciéndolo. Nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, nosotros como una iglesia, necesitamos fundamentar a estos papás, ayudarles en ese proceso, porque es muy desobligante para nosotros como maestros encontrar ese tipo de brechas. La psicóloga nuestra del colegio la recibió y peor, ¿sabe cuál fue la recomendación que le dieron al papá y a la abuela de esa niña? Que la pusiera a planificar, que urgente tenía que ponerla a planificar. Entonces, es una experiencia que viví en esta semana y para mí fue muy triste. Yo estoy en diálogos con la niña y le preguntaba que sí, ellos me dijeron, profe, que tenía que ponerme a planificar y mi papá ya va a empezar a hacer el proceso. Entonces, allí vamos, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde está? No podemos dejar que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos los pueda estar formando una sociedad que cada día está más equivocada. Porque así dice el documento, tiene de 14 a 10 en adelante, tiene derechos sexuales y el Estado está en la obligación de que esos derechos sexuales se cumplan y que no se vulneren. Entonces, sí, fue esa situación. Yo le comentaba al pastor que me sentía triste como creyente, como maestra, frente a ese tipo de cosas. Al colegio llegan los proyectos sexuales que mandan de los hospitales y en eso les hablan de que ellos son niños de sexto, que son niños de 10 y 11 años, que ellos pueden ser lo que ellos quieren ser, que si se antojan ser niñas, sean niñas, y si se antojan ser niños, sean niños. Les llegan y les dicen eso a los niños de 10 años. Yo he estado, porque a veces me toca acompañar, yo trato de hacerle, de cuando ya ellos terminan, yo me pongo a deliberar con los niños y empiezo a proclamarles de Jesús y me da como, no sé, me cuesta. Entonces quería compartirles esta situación que hemos vivido en colegio. No sé si tienen alguna aporte. Amanda, sí. Amanda tiene una experiencia en esto de acompañamiento de instituciones educativas. Río. Ya lo van a decir aquí. Ya. Pero no suena. Ya. Ahora sí, ya. Sí, es una situación complicada. Yo conozco todo el tema porque trabajé mucho en colegio privado y público y el abuso sexual es realmente muy complejo y demasiado, digamos, hay muchos casos de abusos sexuales en los colegios y en todo lado. Yo pienso que esto nos llama mucho ¿cómo se diría? A las iglesias y bueno, no solo bueno, básicamente como iglesias pensamos que tenemos que trabajar muchísimo este tema con las familias. O sea, los padres de familia realmente no hablamos de este tema con los hijos. Todavía lo tenemos muy tapado porque no es un tema fácil hablar de la sexualidad. De ahí que eso es un desafío, esa sería la palabra, un desafío y un reto como padres cristianos de precisamente no esperar a que esto suceda, porque desde pequeños tenemos que formarlos en la sexualidad. Entonces, hablábamos de la confianza, que es importante que nuestros hijos se acerquen a nosotros, que nos cuenten, pero que también conozcamos el proceso de desarrollo psicosexual de nuestros niños para, de acuerdo a esa edad, poderlos orientar, ¿cierto? Porque no podemos esperar que esto pase. Usualmente, muchos padres esperan a que en los colegios se les eduque o en las iglesias y realmente es nuestra responsabilidad. Entonces, este tema es importantísimo empezar a trabajarlo desde ya y desde que ellos son pequeños. Y la tarea que tenemos como iglesia de formar los padres, porque los padres son los encargados de formar a los hijos. Aquí tenemos una cosa y es que creo que la familia ha hecho caso omiso y lamentablemente aún las familias cristianas de Deuteronomio capítulo 6. Y es que no es el Estado ni es la iglesia la responsable de la formación de nuestros hijos. Cuidado, no es el Estado ni es la iglesia. Es usted como padre el responsable de la educación de sus hijos. No es el Estado ni es la iglesia. La iglesia aporta, pero ¿sabe cuánto tiempo
tiempo tiene la iglesia para aportarle a su hijo? Tiene escasamente 50, 60 minutos semanales para aportarle a su hijo. Usted tiene 7 días a la semana, 24 horas al día. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? ¿Alguien más? ¿Aló? Sí. Que la familia es un equipo y como todo equipo todos tienen y tenemos responsabilidades. Todos contribuyen para que la familia funcione en armonía y sea sólida en medio de todo. Eso quería compartir. Bueno, tenemos que terminar. Estamos sobre el tiempo ya. Nos pasamos un poquito porque iniciamos un poquito tarde el tiempo y quiero agradecerles a ustedes. ¿Sí? Gracias Adriana, gracias Amanda, Carlos y Sandra por venir desde su iglesia. 2 domingos que dejaron su iglesia. Me van a sacar tarjeta roja allá. ¿Sí? Entonces, gracias por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros. A Nancy, gracias por permitirnos crecer en esto. Y este es el comienzo de algo que esperamos podamos seguir desarrollando el próximo año. ¿Les parece si oramos? Puestos en pie, vamos a orar y agradecemos al Señor por este regalo que nos ha dado en esta mañana. Señor, agradecidos con tu bondad que nos ha asistido, Señor, en este tiempo. Gracias por este espacio, gracias por la oportunidad de reflexionar en este tema de la familia y oramos que nos ayudes. Aquí no termina todo, posiblemente aquí hay más preguntas y si quedaron dudas, interrogantes, cuestionamientos a lo que se dijo, Señor, bienvenido sea, Señor. Bienvenida la inquietud, bienvenida la pregunta, bienvenido el interrogante, bienvenido, Señor, porque es la oportunidad que tenemos hoy para comenzar a asumir la responsabilidad de educar, Señor, a los pequeños. Pero también el llamado de amarte a ti con todo, para así, a partir de ese amor a ti, poder, Señor, testificarle a nuestros niños de que tú eres el Señor. Gracias, Dios, por este tiempo y gracias por mis hermanos que se han dispuesto a estar con nosotros y a aportarnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén.